Bueno, primero tengo que advertir de la enorme inconsciencia que tiene el doctor García Campayo por invitarme, y no es la primera vez, a que presente uno de sus libros. Y también quiero advertir de... Lo primero que me llamó la atención cuando tuve este libro en las manos es lo llamativo de estas dos palabras, compasión y ciencia. Dos palabras que encima cuando van juntas me parecen explosivas, de eso que me quiero basar la introducción. Bueno, casi todas las palabras que expresan grandes valores a lo largo de los siglos han ido perdiendo su significado, su vigencia, tal vez porque han sido usadas en demasía, ¿no? Por ejemplo, véase la palabra amor o la palabra libertad o solidaridad, que es que nos la ponen para vendernos unos vaqueros o para anunciar un anuncio de cola, o sea, para que tomemos un refresco, ¿no? Entonces, si se usan tan a la ligera y durante mucho tiempo, yo creo que pierden la fuerza, ¿no? Lo interesante es que en los últimos años se están rescatando no tan solo palabras, no solo las palabras, sino también la esencia de lo que esas palabras encierran. Los valores, piedad, compasión, ternura, y descubrimos que son conceptos absolutamente progresistas, que además durante milenios han sido patrimonio casi exclusivo de las religiones, tanto de Occidente como de Oriente, y que en muchos casos se ha ido tergiversando lo que realmente querían decir. Yo creo que, aunque estoy seguro que, aunque fueron en su momento secuestradas o usadas con buenos propósitos, yo creo que sí, hemos acabado huyendo de ellos, de esos conceptos. El primero yo, Javier lo sabe. Tal vez porque las religiones a lo largo de los siglos se han empeñado en despojarse de la alegría, se han empeñado en hacerse serias, cuando no oscuras y sufrientes. Debo decir, Javier, que la ciencia también se ha empeñado, también durante siglos, en mostrarse muy seria, muy doliente. Bueno, Javier es la excepción que confirma la regla, ¿no? Veo en este libro, que la diosa de la compasión en la antigua Grecia se llamaba Eleos o Eleos, no lo sé, porque no ponían acentos, y que esta diosa no necesitaba templo, porque vivía en el corazón de cada ser humano. Eso me ha parecido precioso y lo he enlazado con algo que yo recuerdo de Marx, Carlos, no Groucho. Todos hemos oído de Carlos Marx esa frase que dice: la religión es el opio del pueblo. Bueno, pues 2 líneas más abajo dice: la religión es el corazón de un mundo que vive sin corazón. Toma. Pero luego añade: los seres humanos hemos buscado externamente estos valores que las religiones nos los ponían, los hemos buscado fuera, y él creía que cuando la persona se dé cuenta de que esos valores los tenemos dentro, las religiones no van a ser necesarias. A mí esto me parece lo más revolucionario de Marx, Carlos. Pero no hemos venido a hablar de religiones, hemos venido a hablar de su libro, La ciencia de la compasión. Y antes de meternos en argumentos científicos, de los cuales yo, no sé, hablará él, vaya, quiero decir, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en el auténtico significado de la compasión. Este es un valor que estarán de acuerdo conmigo que lo hemos menospreciado o lo solemos menospreciar. Le damos un sentido como compasión, ay, es que me da pena, siento pena por ti o sufro contigo. No. No es así, en todo caso es acompañar al otro, esa expresión que teníamos y que la hemos perdido. Te acompaño en el sentimiento. No te estoy diciendo, sufro tanto como tú por la pérdida de este ser querido. Es imposible. No, no puedo sufrir tanto como tú. Te acompaño en este sentimiento, te apoyo, estoy contigo. Es un deseo, como dice el Dalai Lama, en la misma portada. Dice: la compasión consiste en el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. Me parece tremendo. Yo una noche, no me voy a alargar mucho, pero
en los libros de psicología, en los libros de psiquiatría, para definir lo que es la psicología o lo que es la psiquiatría se emplean páginas y páginas y páginas. Yo una noche estaba cenando con 3 ingenieros. Si hay ingenieros en la sala, que me perdonen, no me quiero meter con ellos. Y entonces me dijeron, bueno, es que definir la ingeniería es fácil, es algo concreto, nosotros hacemos puentes. Ninguno de los 3 ingenieros había hecho nunca ningún puente. Sin embargo, tú, en la psicología, ¿qué haces? ¿Qué haces? Carlos, ¿dónde está Carlos? ¿Qué hacéis en la psicología? Yo, como estábamos cenando y me había tomado 2 vinos y me inspiro, así con... les dije, mira, la psicología es la ciencia que ayuda al ser humano a ser feliz. Y antes de que pensara que eso era una cursilería, dije, toma, Santiago, esto... Sí, señor. Entonces, desde ese día, que fue en Teruel, me acuerdo perfectamente, lo aplico, porque yo creo que la psicología, la psiquiatría, la ciencia, tiene que ayudar al ser humano a ser más feliz en su trabajo, en su familia, consigo mismo, en su entorno. Y si no, vaya ciencia. Bien. Lo mismo que ocurre con la compasión, con el concepto de compasión, nos ocurre con el de autocompasión, o todavía peor. ¿Quién no ha escuchado esa frase de no te compadezcas, no te autocompadezcas de ti mismo? Que uno podría interpretar como no sientas lástima por ti mismo, ¿no? Bueno, pues no es eso, es, como dice el libro, un poco de autocompasión es necesaria, un poco de perdonarnos, un poco de ser nosotros mismos nuestro mejor amigo o el mejor amigo de mí mismo. Y es importante para nuestra felicidad, pero también, como veremos en el libro, para nuestra salud mental, para nuestra salud física y social. Y es aquí donde la ciencia ha comenzado a operativizar, a experimentar y a obtener resultados que yo creo que marcan un camino realmente esperanzador. Como paso inicial, se ha comenzado a convertir ciertos valores que antes no eran de ciencia, como la piedad, la compasión, o cualquier afecto positivo, se han convertido en variables que pueden ser medibles y comparables. Es un primer paso. Pero además se está descubriendo que estas emociones positivas son algo que pueden detectarse, que pueden aprenderse, esto es algo importante, incluso que pueden ser usadas como una estrategia de intervención clínica en terapia. ¿Ya? Total. Y aquí voy a dejar mi perorata, voy a dar paso a que el investigador nos cuente por qué es útil para nuestra salud desarrollar la compasión o desarrollar el amor, porque tan estúpido es aceptar cualquier teoría como buena, porque nos parece mona, o como negarla por prejuicios. Todos tenemos nuestros prejuicios. Repito, creo que estamos ante un campo esperanzador que, si bien el mindfulness se ha abierto paso como una herramienta muy útil, parece ser que la psiquiatría y la psicología pueden beneficiarse de esta nueva y revolucionaria óptica. Ya solo me queda pedirle al doctor García Campayo, a mi querido amigo Javier García Campayo, que nos presente y nos explique sus conocimientos, que yo he comprobado que van a ser muy útiles tanto para los profesionales como para los que somos aficionados. Muchas gracias, Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Santiago, por esta emotiva presentación y, sobre todo, muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Yo, básicamente, lo que quería era resumirles 4 ideas sobre qué es la compasión, la terapia de compasión y por qué puede ser tan útil para los seres humanos en general. Yo creo que es una de las razones por las que está siendo extendida de forma importante en Occidente, porque la necesitamos. Antes de empezar, tanto mindfulness como compasión, nos gusta hacer siempre una pequeña práctica y les invito a que sea así. Les invito a que cierren los ojos, se pongan una postura cómoda, la que deseen, y vamos a hacer una práctica de compasión muy breve. Le llamamos la figura de afecto. Les invito a que piensen, pongan, visualicen delante de su espacio mental una persona muy querida que esté viva. Puede ser también una mascota, un ser vivo con el que tengan una especial afinidad, un especial cariño.
y lo pongan delante de su espacio mental como si estuviese delante de nosotros ahora. Puede ser un niño pequeño, de ustedes o de otra persona, alguien que simplemente viéndolos les produzca una sonrisa. Les invito a que se queden unos segundos sintiendo esa conexión tan especial con este ser vivo, ya he dicho que puede ser una mascota también, y cómo esa conexión le podríamos llamar compasión, pero le podríamos llamar afecto, nos produce una profunda sensación de bienestar. Les dejo unos segundos con esa sensación. Disfrutando de ella. Solo el poder sentir que estamos cerca de una persona, de un ser vivo querido, rompe nuestras preocupaciones, cambia nuestro estado de ánimo y nos permite sentirnos mejores, más conectados con el mundo, con los demás seres vivos. Les invito a esta reflexión. La compasión, el afecto, le podemos llamar así también, es una de las sensaciones más agradables que mayor bienestar psicológico nos producen a los seres humanos y que, sin embargo, la tenemos bastante olvidada, ¿no? Poco a poco pueden ir al ritmo que quieran, abriendo los ojos y volviendo a la habitación. Este es un poco un ejemplo de lo que nos puede aportar la compasión o el afecto, si lo quieren llamar así, ¿no? Yo les voy a hablar brevemente de esto, ¿no? ¿Qué es la compasión? ¿Cómo actúa? ¿Por qué es eficaz? De alguna forma, cómo se implanta los protocolos y en dónde es especialmente eficaz, ¿eh? Y luego daremos paso a un turno de preguntas, si es que así lo desean. Hablaba el profesor Gascón de La Piedad. La Piedad de Miguel Ángel es seguramente una de las obras que más nos gustan a las personas que trabajamos con compasión, con mindfulness en general, porque sería una de las máximas expresiones de aceptación, una cualidad relacionada tanto con mindfulness como con compasión. Vean a María, tras la muerte de un hijo, que se considera en psicología que es el mayor sufrimiento que puede experimentar el ser humano, de su hijo único, y sin embargo uno puede observar su gesto facial, de cara relajado, y las manos hacia arriba, en señal de aceptación. Es decir, ante el máximo sufrimiento que puede experimentar el ser humano, ella muestra la máxima aceptación que también puede experimentar el ser humano. Una mezcla perfecta de mindfulness y compasión. El concepto de compasión en español va ligado a, como dice el diccionario de la Academia, un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quien sufre penalidades. Ven que la idea es una especie de asimetría. Si yo siento compasión por alguien, de alguna manera es como si me sintiese superior a él. Y esta es una de las razones por las que ha producido dificultades en las tradiciones judeocristianas, en idioma español. Pero no en todos los idiomas es así. En inglés no tiene estrictamente esa connotación y, desde luego, en la psicología, en mindfulness, el concepto es muy diferente. Fíjense hasta qué punto es llamativo el tema que cuando en inglés se escriben libros sobre compasión, al traducirlos al español se intenta evitar esta palabra porque produce un cierto rechazo inconsciente, ¿eh? Vamos a seguir manteniendo la palabra compasión, pero sabiendo que el concepto es muy diferente. El concepto que se acepta en psicología sería este de Goethe, es decir, el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otras personas, pero también de uno mismo. Les insisto en esto, ¿eh? Quizás en Occidente no hemos hecho tanto énfasis en nuestro propio sufrimiento, hemos hecho más énfasis en el sufrimiento de los demás y no hemos sabido mantener ese equilibrio. Junto a esa capacidad de sentir el sufrimiento de los demás y de uno mismo, la segunda parte sería el compromiso de, en lo que se pueda, sin machacarnos, que somos expertos en eso en Occidente, intentar ayudar a aliviar en lo posible ese sufrimiento. Tendría esas dos partes, ser sensible al sufrimiento e intentar ayudar, pero siempre del sufrimiento de los demás y de uno mismo. Se habla de que es una emoción, pero piensen también que es una motivación, ¿eh? Es una forma de entender el mundo, es una forma de ir por el mundo. Habría varias definiciones, quizás una de las más utilizadas es esta de Christine Neff, una famosa psicóloga norteamericana, que habla de que la compasión tendría tres pilares. El primero sería mindfulness, es decir, darnos cuenta de que estamos sufriendo, ¿no? Algo que parece una perogrullada, pero no lo es. Muchas personas no son capaces de contactar con su propio sufrimiento, porque la mente tiene un mecanismo natural de evitación, de amnesiarlo.
y no son conscientes. Nos pasa parecido en la depresión. Hay mucha gente que tiene una depresión desde hace años, pero como el proceso suele ser tan progresivo, tan lento, no se dan cuenta de que llevan tiempo con una depresión. Solo cuando están bien pueden darse cuenta de lo mal que estaban. En el sufrimiento es importante aceptar, reconocer el sufrimiento propio y de los demás. Habría un segundo aspecto que sería el de humanidad compartida. Es clave, porque normalmente cuando algo nos sale mal, los seres humanos tendemos a generar culpa. Culpa que o la echamos a otros, un mecanismo más psicopático de alguna forma. Ustedes conocerán gente que nunca tiene la culpa de nada, la culpa de todo la tienen los demás. O un mecanismo, digamos, más neurótico donde uno se atribuye a sí mismo la culpa, que es lo que solemos hacer la mayoría de las personas. Pero en cualquier caso hay culpa, que es uno de los sentimientos más nefastos que podemos tener los seres humanos. Nosotros en psicoterapia, cuando hay una depresión crónica o un duelo crónico, vamos buscando casi sistemáticamente la culpa. Pero fíjense que habría otra forma de entender todo esto, ¿no? Que sería el de la humanidad compartida. Cuando algo sale mal, no es necesariamente porque yo haya hecho algo mal, sino porque así es como funcionamos los seres humanos. Imagínense, se rompe una relación de pareja, de amistad, etcétera, y muchos de nosotros es posible que nos sintamos culpables porque hemos hecho algo mal, porque tendríamos que haberlo hecho de otra manera. Las personas que tienen suficiente autocompasión no lo verían de una forma culpabilizante, sino que la forma que tendrían de interpretarlo es: los seres humanos en general tenemos dificultades en las relaciones interpersonales, sin querer nos generamos daño mutuamente y este es el proceso de la interacción personal en los seres humanos. No es culpa mía, no es necesariamente culpa del otro, es consustancial a la naturaleza humana. Fíjense que esa interpretación evita la culpa propia o del otro. Y el tercer aspecto sería la autocompasión. Cuando yo estoy mal, lo que necesito es afecto, es cariño, ¿no? Si viésemos delante de nosotros un niño de 2 o 3 años que tropieza y se cae, a pocos de nosotros, a alguno quizás sí, se le ocurriría empezar a insultarle y decirle lo torpe que es y lo inútil, ¿no? Al ver llorar al niño, lo que sale espontáneamente es abrazarlo, cogerlo, para que regule esa emoción, para que se tranquilice. Lo mismo ocurriría con un amigo que nos está contando una desgracia. No se nos ocurriría decirle: qué tonto eres, si es que es normal que te pase esto, se te está bien empleado, ¿no? Si hacemos eso, que es posible que lo hagamos alguna vez, nos quedaremos sin amigo. Pero, sin embargo, cuando somos nosotros los que tenemos alguna situación de este tipo, nos machacamos. Haremos un pequeño ejercicio en ese sentido. Y eso no tiene razón de ser y, sobre todo, no es útil. Cuando yo estoy mal, cuando ustedes están mal, lo que necesitan es afecto, apoyo y del primero de ustedes mismos, de nosotros mismos. Entonces, ese es el momento de darnos afecto porque lo estamos pasando mal, porque necesitamos ese cariño y es posible que esa situación se podía haber encarado de otra manera, podíamos haber actuado de otra manera, pero el momento de analizar eso no es justo cuando estamos mal, que nos vamos a echar la culpa, sino cuando estamos un poco mejor, quizás una semana, unos días después, podemos evaluar la situación y decidir si podíamos haberlo hecho de otra manera. ¿Ven? Este es, de alguna forma, el esquema. Les invito a hacer una pequeña y rápida práctica sobre esto. Esto le llamamos afrontamiento compasivo, y me voy a sentar y voy a dirigirles una práctica muy breve, de 3 minutos, donde van a poder sentir lo que es la compasión aplicada hacia nosotros mismos. Cerrar los ojos, ponerse en postura cómoda, como la que hemos utilizado anteriormente. Y una vez en esa postura cómoda, les invito a que intenten identificar alguna situación adversa, negativa, no hace falta que sea muy negativa, simplemente de nivel medio, que les haya ocurrido recientemente, en los últimos, digamos, 6 meses, por ejemplo. Si ya tenemos identificada la situación, generalmente ya ven que el sufrimiento se nos produce en situaciones interpersonales, porque las relaciones interpersonales son una fuente de satisfacción, pero también de sufrimiento. Vamos a intentar revivir esa situación, visualizarla en lo que podamos. En general, los occidentales no somos muy buenos visualizando. Desarrollar esa situación, qué es lo que ocurrió, con quién estábamos, qué nos dijeron, qué dijimos, qué pasó. Intento reconstruir de alguna forma esa situación, de manera que pueda conectar con la emoción que se generó, una emoción negativa, ya que yo me sentí mal. En Mindfulness, en general, intentamos
etiquetar las emociones, no solemos etiquetar casi nada, pero las emociones vale la pena etiquetarlas en general porque son tan complejas que nos permite cierta distancia el hecho de etiquetarlas. ¿Qué era lo que sentíamos? ¿Era tristeza? ¿Era miedo? ¿Era ansiedad? ¿Era lo que sea? ¿Vergüenza? A veces puede haber varias emociones concatenadas. Yo puedo enfadarme con mi padre y eso me produce ira, pero luego me siento culpable por haberme enfadado y eso genera culpa, y luego me puedo sentir triste por haber insultado a mi padre. Entonces ya ven que a veces está conectado varias emociones en una. Una vez que tengo identificada la emoción, intento recordar mi diálogo interno, qué es lo que me dije a mí mismo. Seguramente descubriremos que es posible que nos insultásemos, nos dijésemos qué tonto eres, qué simple, que lo que sea, alguna palabra negativa. Y el resto del discurso seguramente fue autocrítico. Se te está bien esto que te ha pasado, tenías que haber actuado de otra manera, siempre te pasa lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Intenten describir, conectar un poco con esas frases que nos dijimos, ese diálogo que le llamamos técnicamente diálogo autocrítico. Si se dan cuenta, ese diálogo autocrítico suele ser muy frecuente. Es raro que alguna vez a lo largo del día no nos insultemos, critiquemos, etcétera, cuando las cosas salen mal. Eso incluso las personas más sanas del mundo. Hay una tendencia a ese diálogo crítico. Paramos un momento y vamos a plantear cómo lo vemos desde la autocompasión. Modificaríamos ese diálogo. Uno de los objetivos, no el único, pero uno de los objetivos de la compasión, de la autocompasión, es modificar ese diálogo crítico por un diálogo más compasivo. El esquema que utilizaríamos sería el que tienen en la diapositiva, no hace falta que abren los ojos, yo se los voy a ir estructurando, que sigue el esquema de Neff. Lo primero sería darme cuenta de que esto me hace sufrir, mindfulness. Podría decirme una frase del tipo de, ahora lo estoy pasando mal, esto me está haciendo sufrir, esto me ha hecho daño, esta situación. Simplemente tomar conciencia de mi propio sufrimiento. Segundo aspecto sería la humanidad compartida. Es decir, yo no soy un bicho raro, no es que yo haya hecho necesariamente algo mal, es que esto que me está pasando a mí es consustancial al ser humano. Les ha pasado a millones de personas anteriormente, en este momento les está pasando a millones de personas, en el futuro le pasará a millones de personas, porque las relaciones interpersonales son una fuente de sufrimiento y porque es consustancial al ser humano. El tercer punto, muy ligado a mindfulness, donde se enfatiza la impermanencia, es el darnos cuenta de que es verdad que ahora estamos mal, pero por la experiencia anterior y por saber cómo funcionamos, somos conscientes de que estaremos mejor dentro de unas horas, unos minutos, unos días, pero que este estado de malestar tampoco es permanente y dentro de un tiempo estaremos mejor. Solo es cuestión de esperar, de dejar pasar el tiempo necesario. Como dice el refrán español, no hay bien ni mal que 100 años dure. Y el cuarto punto, de nuevo volviendo a Neff, sería, ahora que estoy mal, lo que necesito es darme afecto, es darme cariño, porque lo estoy pasando mal. Y entonces puedo utilizar un gesto compasivo, le llamamos así, pueden darse un pequeño abrazo, lo que les resulte cómodo, una sensación de afecto. Imagínense que estaban abrazando a ese niño pequeño, que en el fondo somos nosotros, cuando lo pasamos mal somos ese niño pequeño, nos podemos dar ese abrazo, ese gesto de cariño y poder decirnos alguna frase que nos identifique con esa compasión. Podemos llamarnos por nuestro nombre cariñoso, yo me llamo Javier. Javi, ojalá puedas estar mejor, ojalá puedas sentirte bien, ojalá puedas estar más tranquilo. Ven que este tipo de frases son las que le diríamos a un amigo, son las que le diríamos a ese niño, pero no son las que nos decimos a nosotros. Nos podemos decir varias de estas frases, ustedes las personalizan y las hacen con el esquema que prefieran. Igual ojalá no les gusta y prefieren un esquema más del tipo de que puedas estar bien, que puedas recuperarte, que puedas sentirte mejor. Cosas de ese tipo. Nos quedamos unos segundos sintiendo eso. Y ven que al final de ese proceso lo que hemos conseguido es darnos más cuenta de nuestro sufrimiento y
ser más cariñosos, más compasivos con nosotros mismos, que es lo que necesitamos, que es lo intuitivo para cualquier persona que está sufriendo. Si hay algo que tuviésemos que cambiar de esta conducta, ¿no?, lo haremos posteriormente. Como les decía, quizás dentro de una semana, cuando esté mejor, pueda analizar lo que ha ocurrido y pensar en alguna alternativa para próximas veces que me ocurra. Pero no es este el momento en que estoy sufriendo el mejor momento para analizarlo, porque voy a ser muy autocrítico. Me quedo unos segundos con esta sensación y este sería un ejemplo de cómo vamos cambiando con la autocompasión ese discurso tan autocrítico por un discurso más autocompasivo. Piensen que ese cambio no solo nos beneficia a nosotros, que vamos a estar mejor, va a beneficiar a nuestro entorno. En general es muy difícil ser crítico con uno mismo y no ser crítico con los demás. Es difícil no tener la misma vara de medir con unos y con otros. Cuanto más compasivos y más comprensivos seamos con nuestros errores y nuestro sufrimiento en general, más vamos a serlo con los demás. Al ritmo que quieran, pueden ir abriendo los ojos y volver a la habitación. Y ven que este sería el esquema. La compasión puede medirse como casi todo en ciencia, hay una escala para ello que utilizamos cuando hacemos intervenciones con compasión. Y uno de los aspectos llamativos es la dificultad que tenemos los occidentales para ser cariñosos con nosotros mismos. Esto lo hemos perdido con el tiempo. Aunque la regla de oro desde el cristianismo es amar al prójimo como a ti mismo, también en el confucianismo tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen, algo ha ocurrido en el proceso de los siglos, que los occidentales tenemos una gran dificultad para querernos a nosotros mismos, aunque tenemos más capacidad para querer a otros. Esa descompensación es el origen de, por ejemplo, el síndrome del cuidador o del síndrome del quemado profesional, el burnout. Dar tanto a otros, olvidándonos de nosotros mismos, que al final se rompe la relación. Fíjense que eso no es sostenible. Solo es sostenible si también nosotros entramos en la ecuación y podemos ser conscientes de nuestras propias necesidades. Los mecanismos de acción de la compasión están estudiados. En este momento, el conocimiento de la neurobiología es exhaustivo. Se sabe que la compasión permitiría una disminución de la autocrítica. Han visto un ejemplo. En vez de estar machacándome continuamente, somos expertos en ello, puedo establecer una relación diferente conmigo mismo, más compasiva, más cariñosa. Disminuyen las rumiaciones, que saben que son estos pensamientos continuos que no me puedo quitar de la cabeza y que tanto me hacen sufrir. El componente de mindfulness que hay en compasión permite poder parar estos procesos tan negativos. Hay también una repercepción de los sucesos vitales negativos. Esta palabreja, ¿verdad?, difícil de entender, vendría a ser la capacidad de reinterpretar las situaciones negativas que nos han pasado de una forma más positiva. El tema sería un poco más complejo que para poder explicarlo aquí, pero hay un proverbio japonés que a mí me fascina y yo les invito a que lo tengan siempre en cuenta, que viene a decir que una pérdida, una ganancia. Es decir, cualquier situación negativa que experimenten, por negativa que sea, siempre se le puede encontrar un aspecto positivo y viceversa. Cualquier situación, por muy positiva que sea, va a producir una pérdida, algo negativo. El sufrimiento nos lo generamos por focalizarnos solo en los aspectos negativos, ¿no? La repercepción sería el volver a reinterpretar esa situación negativa viendo los aspectos positivos. Esto correlaciona mucho con la resiliencia, un aspecto clave para todas las personas que han tenido situaciones negativas en la vida, que pueden volver a ser capaces de funcionar de una forma adecuada en el mundo. Y la compasión ayuda a regular las emociones. Han visto los dos pequeños ejercicios que hemos hecho. En uno hemos generado emociones positivas, ¿no?, centrándonos en una persona a la que queremos. Eso produce emociones positivas. No somos buenos en ello. En general lo que solemos hacer es disminuir las emociones negativas, pero no tenemos muchas habilidades para generarnos emociones positivas. Y en el segundo hemos regulado una emoción negativa. En vez de machacarnos, autocriticarnos, hemos desarrollado una relación más compasiva con nosotros mismos. Existen varios protocolos, es decir, varias formas de instaurar estos modelos de compasión. Hay varios, aquí tienen algunos ejemplos. Generalmente están desarrollados en países anglosajones. Ven que algunos proceden del budismo, donde hay un gran desarrollo de la compasión, aunque en todos los protocolos se ha eliminado cualquier reminiscencia religiosa o cultural. Y pueden aplicarse a individuos sanos, ya hemos dicho, para mejorar su bienestar psicológico, también a personas con, sobre todo, depresión, etcétera. Ahora veremos dónde se aplica más. Junto a estos protocolos británicos, en un caso, y americanos en 3 casos, nosotros hemos desarrollado uno propio con nuestro equipo que está centrado en los estilos de apego.
Ya vamos a publicar varios estudios de eficacia, y quizás lo más interesante sería recuperar este concepto de apego que está en el núcleo de cualquier psicoterapia. El concepto del apego sería la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros padres o cuidadores en los primeros años de vida. De alguna forma estructura y modela la forma que tenemos de relacionarnos en todas nuestras situaciones interpersonales. El poder conectar con eso y darnos cuenta de cuál era ese estilo de apego, de vinculación, nos permite entender por qué nos relacionamos con otras personas de la manera en que nos relacionamos. Eso es sobre todo lo que trabajamos, muy simplificado, lógicamente. Introduce aspectos como el perdón. El perdón es un concepto complejo que tiene que ser desarrollado de forma progresiva y que permite acabar con los sentimientos negativos hacia otras personas, porque odiar o desearle sentimientos negativos a alguien, a quien más nos perjudica es a nosotros. Piensen que ese sentimiento negativo va a producir un estrés crónico que está en la base de muchas enfermedades psicológicas y físicas. El Dalai Lama tiene una frase muy interesante que dice: sean egoístas, no odien a nadie, porque ustedes van a ser los más perjudicados, ¿no? Esa sensación de ira crónica, de malestar crónico, va a ser muy perjudicial. Y, entre otros aspectos, pues se trabaja la figura de apego y la reconciliación con los padres, que sería de alguna forma la posible reparación de todo este modelo de apego. ¿Dónde es eficaz la compasión? Es eficaz pues, en diferentes enfermedades. Por ejemplo, hay varios metaanálisis, ustedes quizás no tengan ese dato, pero los metaanálisis sería la máxima evidencia que tenemos a nivel científico de algo, ¿no? Entonces, hay un primer metaanálisis en que se habla de que cuanta más compasión tiene un individuo, menos patología, menos enfermedades psicológicas, porque sería un factor transdiagnóstico, es decir, que es útil para prácticamente cualquier enfermedad. Ustedes han podido ver esta forma de relacionarse consigo mismo, sin culpa, sin autocrítica, etcétera, hace que sea más difícil una depresión, o que sea más difícil cualquier otra enfermedad psicológica. Hay varios estudios más porque, como les decía, es un área de gran crecimiento y se confirma que es eficaz para múltiples problemas, es independiente de la edad o de si es una población que tiene enfermedades o no. Les decía que es útil para quien no tiene enfermedades también, y es eficaz aunque se haga de forma intensiva, aunque se entrene uno en compasión en poco tiempo. Otros estudios también demuestran lo mismo, que la compasión es una terapia muy prometedora, sobre todo cuando hay altos niveles de autocrítica, altos niveles de culpa, etcétera, etcétera. ¿Dónde se ha visto que es más eficaz? Sobre todo en ansiedad y depresión, pero también en trastornos que se asocian al estrés y a la ansiedad social, y en los conflictos interpersonales, ¿no? Porque ya ven que uno tiende a culpabilizarse ante cualquier situación adversa en una relación interpersonal. Por ejemplo, se ha visto que funciona en el dolor crónico, que es útil en los trastornos de conducta alimentaria, los descontroles de ingesta en anorexia y bulimia muy frecuentemente tienen que ver con una situación de discusión, a veces con la madre, a veces con otras personas significativas. El poder regular esa emoción evita ese descontrol de la ingesta. En el estrés postraumático se piensa que compasión es seguramente la segunda terapia más eficaz después del MDR. El estrés postraumático ya saben que es cuando uno ha sufrido una situación muy adversa, tipo guerra, tipo atentado terrorista, violación, etc., y queda un recuerdo permanente negativo que invade el día a día del individuo. Trastornos de personalidad, donde el apego ha sido inadecuado, la vinculación con los padres en los primeros años ha sido inadecuada, la compasión parece también que es muy útil, y también es eficaz en gente sana, gente normal, porque desarrolla emociones positivas, aumenta el bienestar psicológico. En individuos sanos hay menos estudios, pero parece ser que aumentaría la satisfacción con la vida, la felicidad, el bienestar psicológico. Fíjense de lo que estamos hablando. En un mundo donde las personas son más felices, tienen mayor bienestar psicológico y sobre todo tienen más conductas prosociales, es decir, más conexión, más sensación de que es importante ayudar a otras personas. Mayor inteligencia emocional, tenemos aquí a Carlos y a otras personas no tan interesadas en ese tema tan relevante. Mayor sabiduría, un concepto difícil de explicar, que daría para una conferencia. Sentimientos de conexión social, lo que les decía, esas conductas prosociales son imprescindibles en un entorno como el nuestro, donde cada vez la conexión social está más alterada.
La forma en que actúa la compasión no es reemplazando pensamientos y emociones negativos por otros positivos, como se hace en terapias de segunda generación y que también funciona y está bien, sino aceptando las emociones y pensamientos negativos como parte esencial de la naturaleza humana. Esa aceptación, que tiene mucho que ver con mindfulness, va a hacer que poco a poco vayan diluyéndose, vayan perdiendo peso, porque cuanto más rechazamos algo, más se potencia. También es útil en trastornos de adaptación en general, por ejemplo en divorcios, todo lo que son situaciones negativas de la vida. Por ejemplo, para dietas de adelgazamiento, deshabituación tabáquica. Esto es muy fácil de ver, ¿no? Imagínense, yo estoy intentando dejar de fumar, pero soy muy autocrítico. Llevo un mes sin fumar absolutamente nada, pero he salido con los amigos, en fin. He relajado un momento la situación y he fumado un cigarrillo. Como soy muy autocrítico, lo que me digo eres un inútil, Javier, qué desastre, siempre te pasa igual, siempre eres incapaz de poder mantenerte. Y ya que he fumado un cigarrillo y me considero un desastre, pues ya sigo fumando y rompo completamente la disciplina, que es lo que suele ocurrir. Sin embargo, si soy mucho más autocompasivo, ante ese cigarrillo digo, oye, enhorabuena, has conseguido estar un mes sin fumar, solamente has caído en un cigarrillo, perfecto, puedes seguir adelante porque lo estás haciendo muy bien. Entonces, a menos autocrítica, en general es más fácil mantener cualquier tipo de cambio de conducta, porque uno no se desinfla o no se machaca y por lo tanto renuncia y no sigue intentándolo. Actividad física para mejorar el estado de salud, adherencias al tratamiento farmacológico, lo que les decía, todo lo que son cambios de conducta, tener unos buenos niveles de compasión facilita el cumplimiento. Y la conducta prosocial, yo no me cansaría en hablar de esto. En una sociedad como la nuestra, que está tan desestructurada en muchos aspectos, que consiguiésemos que una buena parte de las personas tuviesen preocupaciones prosociales, ¿no?, de empujar para que el mundo vaya mejor, sería nuclear. El mejor predictor de compasión por los demás es la compasión por uno mismo. Hay estudios de NEF sobre este tema. Por lo que les decía, no es fácil mantener ese desequilibrio. Yo no puedo ser crítico conmigo mismo y no serlo con los demás. Hay una relación directa. Seguramente lo que somos es más taimados. Quiero decir que yo puedo ser muy crítico y, por ejemplo, con mi hijo no soy estrictamente crítico, pero sí le planteo cuáles son mis expectativas. Le digo, bueno, hijo mío, lo has hecho bastante bien, pero esperábamos más, ¿no? Ya ven que eso no es una crítica, pero sí se le está dejando claro las expectativas. Es una forma de ser más cuidadoso, pero igual de autocrítico. La compasión es bidireccional. Aumentar la autocompasión aumenta las conductas prosociales. Yo les insisto mucho en eso. Y puede desarrollarse en todos los campos. No piensen que genera personas pasivas y autoindulgentes, que es un poco la crítica o el miedo que se genera con la práctica de la compasión. Lo que sí que se reduce es la tendencia a penalizar o castigar la conducta de los otros. Esa humanidad compartida permite que uno sienta que es bastante complicada la vida de cada uno de nosotros. Como dice uno de los padres de la compasión, cada persona que te encuentres en el camino es un héroe, porque su vida es absolutamente complicada y difícil, y es digno de admiración. Poder tener esa visión de todas las personas que nos encontramos permitiría otro tipo de relación. Aumenta la capacidad de recibir apoyo social, lo que conduce a una mejor adaptación del estrés, y la justicia estaría menos centrada en la venganza y el castigo, y más focalizada en el refuerzo de la norma y en la igualdad, en la equidad. Fíjense que es un cambio importante también para la justicia, que en muchos países está centrada solamente en el castigo, en la penalización. Quiero acabar comentando cuáles son las líneas futuras que vamos a ver en este área, en esta terapia, en compasión, que serían las siguientes. Se va a ir definiendo mejor, ahora tenemos una forma de definirlo, pero en los próximos tiempos vamos a ser más capaces de definirlo y medirlo mejor. Vamos a entender mejor cómo funciona, cuáles son sus mecanismos de acción y, sobre todo, en qué personas es más eficaz. Ahora ya sabemos que, sobre todo, en las personas más autocríticas, que sienten más culpa, más vergüenza, en esas personas la autocompasión va a ser especialmente útil para evitar enfermedades y para aumentar su bienestar psicológico. Vamos a ver cómo se puede implementar, cómo se puede desarrollar en los sistemas sanitarios. Un compromiso de nuestro grupo es intentar facilitar la implementación de mindfulness, de compasión, en los sistemas públicos de salud, porque pensamos que es bueno para todo el mundo y si es así, ¿por qué no tiene que estar accesible? Y se analizará también la relación con otros conceptos. Fíjense que la psicología positiva es una de las áreas que también más está creciendo y la conexión con mindfulness y compasión es muy elevada y también se está planteando en algunos aspectos de la tradición.
se considera que mindfulness ha venido a traer de las tradiciones contemplativas aproximadamente el 5% de lo que ellas pueden ofrecer para aumentar el bienestar de los seres humanos. Todavía quedaría más del 90% en estas tradiciones que la ciencia, la psicología podría identificar, traer, eliminar esos aspectos más culturales o religiosos y ofertar para que la población, para que el mundo fuese un poco mejor, más justo y más feliz. Ese es un poco el objetivo de todos nosotros. Muchas gracias. Damos ahora un paso a turno de preguntas, si os parece, si queréis, o de respuestas. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, Javier, enhorabuena como siempre, breve, conciso y llegándonos. Una de las aplicaciones que has puesto del mindfulness es el dolor. El dolor es muchas veces psicológico, algunas veces y mayor parte es físico, pero te pediría que nos hicieras un pequeño ejercicio de mindfulness para sobrellevar un pequeño dolor, un dolor de muelas o un dolor de cabeza. Esto no estaba preparado. Bueno, si queréis podemos hacer un pequeño ejercicio, efectivamente, ¿no? Venga, vamos a cerrar los ojos si queréis. Adoptamos la postura y sentimos el cuerpo. Es posible que muchos de nosotros, aunque no tengamos una enfermedad que genere dolor crónico, tengamos pequeños dolores, ¿no? Compasión y mindfulness, que van muy asociadas, esto quiero insistirlo, mindfulness y compasión se consideran las dos alas del pájaro de la sabiduría. La recomendación es utilizarlas las dos, formarse en las dos. Lo que nos permite es poder aceptar esta situación y disminuir de alguna manera todo este diálogo interno crítico. Si tenemos alguna zona de dolor, simplemente podemos tomar conciencia de ella, tomar nota de que está aquí y sentir ese dolor. Un pequeño entrenamiento en mindfulness nos permitiría poder distinguir los tres aspectos que constituyen el dolor. Hay un aspecto sensorial, es decir, por ejemplo, si me duele el brazo, siento esa sensación de dolor en el brazo. Inmediatamente surgen pensamientos asociados del tipo de este dolor es molesto, este dolor tendría que podérmelo quitar, tendría que tomar algo, tendría que hacer algo para disminuirlo. Esto le llamamos catastrofización, es decir, los pensamientos negativos asociados al dolor. Si uno puede verlos, puede identificarlos y dejarlos pasar, o por lo menos intentar que no sean tan insistentes, tan potentes. Y uno va a observar también emociones asociadas al dolor. Al dolor suele asociarse tristeza, porque uno siente que le está alterando su vida y el duelo por los cambios que está produciendo en su vida. Puede asociarse frecuentemente también ira, porque siente que no es justo que le esté ocurriendo a él, a otras personas no les ocurre. También porque puede sentir que el sistema sanitario, la medicina en general, no acaba de resolverle un problema, con lo cual está disminuyendo mucho su calidad de vida. Uno puede ver esas emociones también de forma independiente. Eso sería el aspecto que aportaría mindfulness, poder ver pensamientos, emociones asociadas a esa sensación corporal. Uno podría regular esa emoción centrándose en la sensación corporal, disminuir esos pensamientos, de nuevo centrándose en la sensación corporal. Y compasión lo que permitiría es poder dar afecto, dar cariño, primero a nosotros mismos. Yo me podría abrazar a mí mismo, utilizar un gesto compasivo. Hay varios gestos compasivos, no los hemos visto, pero abrazarse es uno de los más sencillos. Y darme todo el afecto que me merezco porque lo estoy pasando mal. Siento que en este momento lo estoy pasando mal porque tengo dolor. Siento que este dolor no es un tema que me ocurra solo a mí, sino que el dolor es humanidad compartida. Le ha ocurrido a millones de personas anteriormente, le ocurrirá en el futuro a millones de personas. En este momento le ocurre a millones de personas. Pienso también que de alguna forma es
temporal, en el sentido de que va a tener aumentos y disminuciones, que ningún dolor, aunque sea crónico, tiene exactamente la misma intensidad, que va a haber momentos en que esté mejor y otros en que esté peor. Seguramente es de los que peor estoy, y por eso me doy afecto a mí mismo. Y me puedo decir frases del tipo de: Javi, Javier, ojalá puedas estar mejor, ojalá puedas tener menos dolor, menos sufrimiento, ojalá las cosas te vayan bien. En este momento os puede parecer un poco complicado porque no hay un entrenamiento previo, y quizás un poco artificial, pero lo que hacemos en las prácticas es ir seleccionando nuestro gesto compasivo específico, nuestras frases específicas, de manera que tengan sentido para nosotros. Es decir, así a pelo puede resultar un poco complicado, pero digamos que el esquema básico sería este, una mezcla de mindfulness, de compasión, que nos permitiría conectar con ese dolor y darnos afecto por ese sufrimiento que estamos experimentando en este momento. Al ritmo que deseen, pueden abrir los ojos y volver a la habitación. ¿Quieren comentar algo más? Sí. Saber que ahora ha hablado de entrenamiento. Sí. En esos casos en los que el reconocimiento de la evidencia, la consciencia, la aceptación está tan bloqueado, más o menos tienen calculado el entrenamiento que necesita esa persona. Claro, estoy hablando no de casos no clínicos, sino de problemas ya de personalidad, ¿no? ¿Tienen más o menos establecido un tiempo de entrenamiento, sesiones? Sí, en general los protocolos, digamos, el formato de entrenamiento suele ser de 8 semanas, es una cosa bastante estándar, cada sesión 2 horas o 2 horas y media. La mayor parte de las personas, incluso de clínica, porque nosotros lo que estamos trabajando es con fibromialgia, que es una enfermedad importante, con depresión, etcétera. Hacia las 8 semanas suele haber ya mejorías de cierta importancia, se espera que la gente siga trabajando por sí mismos y hacia los 6 meses, 12 meses, en general esas mejorías siguen incrementándose. Pero hay una clara relación con la práctica, ¿no? con lo que uno practica. Esto es como hacer deporte, claro, correlaciona con unos mínimos de práctica. Si uno hace solamente de forma aislada, no es tanto. Pero normalmente hacia las 8 semanas empiezan a haber cambios. Fíjate que se habla de que hay cambios incluso en pruebas de neuroimagen. Cambiaría la estructura cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, aunque la enfermedad sea importante, puede ocurrir eso. Que hacia las 8 semanas empieza a haber algo de mejoría. Gracias. Has hablado de las emociones como la culpa, por ejemplo, o la vergüenza como algo muy útil para utilizar con esta técnica, pero ¿se pueden utilizar en todo tipo de emociones o esas son las específicas? En general, mindfulness es útil para prácticamente cualquier tipo de emoción porque permite mantener cierta distancia y desmontarla. Las emociones tienden a autoperpetuarse, generan nuevos pensamientos que aumentan esa emoción negativa, generando un círculo vicioso. Compasión sería especialmente útil, sirve para otras, pero sería especialmente útil para todo lo que tiene que ver con la autocrítica, la culpa, la vergüenza, la ira y rumiaciones relacionadas. Ahí parece que es más útil incluso que mindfulness, más útil que muchas otras psicoterapias, pero podría aplicarse a otras emociones. ¿Sí? Gracias. En general, como he comentado, las emociones suele ser lo que más nos hace sufrir, ¿no? Las emociones negativas, claro. Doctor, ¿qué relación existe entre empatía y compasión? Ajá. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Cuál sería mejor para la salud mental de las personas? Sí, no sería exactamente lo mismo, le agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Yo no he querido ahondar más en eso porque nos eternizaríamos, pero empatía no es compasión, compasión daría un salto más. Empatía sería la capacidad de intentar entender el sufrimiento de los demás, pero ahí ya nos olvidamos de nosotros mismos, sería un primer problema. Y el segundo aspecto es que no existe ese compromiso para intentar disminuir el sufrimiento de los demás y de nosotros mismos. La empatía tiene otras áreas cerebrales diferentes a las que se activan en la compasión y solo empatía lo que suele producir es agotamiento. El burnout, el síndrome del quemado profesional o el síndrome del cuidador, se dice que es una fatiga de la empatía, no de la compasión. Entonces es mucho más beneficioso desde el punto de vista psicológico desarrollar
compasión. Lo que pasa es que la empatía es digamos, una parte de la compasión, el poder entender el sufrimiento de los demás. Pero hay que entender el propio también y luego el compromiso de intentar disminuirlo en lo que se pueda. Hola, buenas tardes. Echando una ojeada rápida, he visto, creo que hay más mujeres que hombres en esta sala, ¿vale? Siempre pasa. Sí. Entonces, se me ha ocurrido pensar que la compasión suele estar más asociada al género femenino que al masculino. ¿Hay alguna explicación de la neurociencia, de la evolución, de la psicología evolutiva, de la psicología social que explique que quizá, o estoy equivocada, la compasión está asociada más al cerebro o al pensamiento de la mujer? No habría evidencia de que la compasión estuviese más asociada a la mujer. Aquí, desde luego, hay muchas más mujeres. En cualquier charla o grupo de psicoterapia hay muchas más mujeres. Por ejemplo, en mindfulness o en compasión, los ratios suelen ser 70% mujeres, 30% hombres. Pero no tendría que ver estrictamente con la compasión, sino con que las mujeres en general son más receptivas a su propia situación psicológica, tienen mucho más insight, mucha más capacidad de darse cuenta. Los hombres nos manejamos peor en general con las emociones, con los sentimientos. Y dos, están mucho más receptivas en general también a la psicoterapia en general. Y por eso tienen más facilidad para entrar a ello. Pero no sería una cosa estrictamente de compasión. Ya, pero bueno, sí, esta es una parte, pero ¿qué explicación se puede dar a esto? A que haya más gente aquí... A que las mujeres conecten más con sus emociones y no lo tengan tan fácil los hombres. Aquí ya es un jardín en el que prefiero no meterme, porque biológicamente parece ser que es así, ¿no? Que las mujeres son más capaces de aceptar sus propios sentimientos, ¿no? Seguramente porque socialmente a los varones se les ha educado a negar sentimientos, a ser duros, a no expresar sentimientos, etcétera. Eso está muy en casi todas las culturas, ¿no? Entonces un hombre no puede llorar. Hablo del ideario inconsciente colectivo, ¿no? Ahora ha cambiado eso, pero tradicionalmente ha sido así. Entonces, yo creo que los hombres hemos aprendido a disociarnos de nuestras emociones, ¿no? Y cuando las cosas nos van mal, pues hacer deporte, pensar en otra cosa o no hablar de ello, ¿no? También hay algunos cambios a nivel psicológico, en el sentido de que los varones solo hablan de un problema si tienen claro que eso puede solucionarse, si no, no sienten que no vale la pena perder el tiempo, ¿no? Es decir, las estructuras del funcionamiento ante los problemas son diferentes y eso es una cosa de las que enfatizamos cuando hacemos terapia de pareja, ¿eh? Pero exacto. esto no se llevaría a un tema tan lejano. En su práctica diaria ve que se solucionan, o sea, que están, digamos, los resultados son mejores en mujeres que en hombres. ¿O? En todas las psicoterapias en general, no solamente en compasión y mindfulness. Las mujeres tienen más capacidad de ir a una psicoterapia, de adherirse y seguirla, y de, bueno... Resultados más positivos. Los resultados son mejores, sí. Sí, eso está claro. Eso sí que hay estudios, hay evidencia. Pero no tendría que ver con la compasión, ¿eh? La compasión no está claro que tenga un sesgo masculino o femenino, ¿no? Por lo menos no hay estudios, pero sería una interesante hipótesis. Buenas tardes, Javier. Quería preguntarte diferencias de funcionar en las actividades que hacéis de mindfulness en organizaciones y empresas respecto a la compasión. ¿Cómo lleváis la compasión a una organización o estáis más enfocados en mindfulness? Un poco por tener una orientación respecto a esto. En general, en este momento es mucho más aceptado mindfulness en las empresas, ¿no? Porque hay mucha más tradición en países anglosajones, desde Google y otras compañías, ¿no? Que están implantadas y están exportándolo de alguna manera. Compasión en España más produce cierto rechazo. Lo que intentamos es vestirlo con otro lenguaje, en el sentido de aumentar la colaboración, aumentar las conductas prosociales, que es verdad, etcétera. Pero está todavía en mantillas. En general, las empresas no piden compasión. Si hay mucha suerte, piden algo de mindfulness y ya está. Quiero decir, esa es la situación que tenemos ahora mismo en España. Pero incluso en los países anglosajones, compasión está tardando más en entrar. Pero yo creo que va a entrar con mucha fuerza, porque yo creo que hay una clara conciencia de que las conductas prosociales son muy necesarias en una sociedad como la nuestra, y compasión es una de las técnicas, de las terapias, o como le queréis llamar, que mejor va a poder facilitar el desarrollo de esas conductas prosociales. El bienestar psicológico individual, pero también social, va a ser espectacular si conseguimos involucrar a la sociedad en el desarrollo de la compasión. Buenas tardes.
Se ha hablado de la identificación del propio estilo de apego con las personas más cercanas. Esto está muy vinculado con la infancia, entiendo. ¿Cómo mindfulness enfoca este tema? Digamos que mindfulness y compasión serían un poco diferentes, en el sentido de que mindfulness está muy centrado en el presente, ¿vale? Y compasión no está tan centrado en el presente. Por eso decíamos que son las dos alas del pájaro de la sabiduría, ¿no? Compasión, en nuestro modelo hay otros, pero en general lo que trabaja es cómo nos relacionamos a nivel interpersonal, cómo podemos cambiar la relación con los otros y también con uno mismo. Entonces, está centrado en el presente porque ya veis cuando hemos hecho el ejercicio que lo que queremos es ver qué hacemos ahora en este momento. ¿Qué hacemos ahora en este momento? ¿Vale? Eso es clave, sin eso no podemos. Y fíjate que para eso hace falta mindfulness para darse cuenta de cómo reaccionamos ante una emoción adversa que nos decimos a nosotros mismos. Y una vez que eso lo tenemos claro, lo que hacemos es vincularlo, típico en psicoterapia, hacer el vínculo con situaciones previas a nivel biográfico, generalmente, pues en este caso, la situación de nuestros padres, el tipo de vínculo que... Yo quería que reflexionásemos que uno practique mindfulness no quiere decir que uno no sea capaz de pensar en el futuro. Es decir, yo practico mindfulness y si me dicen qué voy a hacer mañana, sé qué voy a hacer mañana. Quiero decir que no digo, no sé, yo vivo en el presente, mañana veré, Dios dirá... ¿Me explico? Quiero decir que la idea sería que uno planifica lo que tiene que planificar de una forma adecuada, etcétera. La diferencia es que uno no está rumiando continuamente cosas. ¿Me explico? Es decir, yo tengo un problema, me siento, estas diapositivas ha habido que prepararlas, no se hacen solas, ¿no? Y eso ha habido que pensar en el futuro, en un poco qué quería la audiencia, etcétera. Pero cuando uno no tiene una tarea específica, la mente no está pensando. Yo estoy paseando por la calle, yo y vamos, cualquiera que practique mindfulness, está paseando por la calle, está fregando, está cocinando, y lo que tiende es a estar en ese momento presente porque no tiene una tarea específica. Pero eso no quiere decir que uno no sea capaz de estar en modo hacer, en planificar futuro o recordar el pasado, porque en este momento lo que necesito es conectar con mi pasado para entender este presente. ¿Me explico? Es decir, no penséis que estoy en el presente como una seta continua. No es eso mindfulness, ¿no? Lo digo porque a veces tenemos esa idea, igual que tenemos la idea de que mindfulness es mente en blanco, claro, en blanco. Que de alguna manera tenemos que centrarnos un poco en nosotros mismos, pensar más en nosotros mismos, pero nos llevan toda la vida bombardeando con que tenemos que pensar en los demás y que lo que sobra en esta sociedad es egoísmo. Entonces, la verdad es que me estoy quedando muy sorprendida porque veo que aquí hay conceptos muy contradictorios desde el punto de vista que yo traía. Claro, pero por eso hemos dicho que compasión no tiene que ver con la idea que tenemos en tradiciones judeocristianas en Occidente sobre compasión, que está solo centrado en los demás. Si tú te centras solo en los demás, eso no va a ser sostenible. Síndrome del cuidador, síndrome del quemado profesional, etc. Es decir, la compasión es el ser consciente del sufrimiento, de todo el sufrimiento, incluido el mío, porque el mío no es tan importante como los demás. No más importante, pero no menos importante. Es decir, si yo no soy capaz de sentir mi sufrimiento, al final me rompo. Una de las cosas que más me impresionó siempre es, ¿sabéis que el quemado profesional, sabéis dónde es más frecuente? No es en educación, 30-40%, no es en sanidad, 20-30%, es en las ONGs, 70%. La razón es muy simple, porque solo está uno centrado en los demás y no es sostenible, porque uno también tiene que pensar mínimamente en uno mismo. Esto es un tema clave. Entonces, aquí se ha etiquetado en Occidente como que pensar en uno mismo es egoísmo. No. Sentir el sufrimiento de uno mismo e intentar ponerle remedio es supervivencia. Entonces, tiene que estar eso necesariamente ligado, ¿no? Entonces, eso es el tema. Cuando las terapias de compasión, que surgen sobre todo del el budismo tibetano, etc., cuando el Dalai Lama llegó en los años 60-70 a Occidente, él comentaba que una de las cosas que más le impresionaba de los occidentales era lo poco que se querían. ¿Vale? Es decir, aquí había que enseñar a la gente a quererse a uno mismo, porque claro, eso es etiquetado de egoísmo, pero querer a los demás ya eran expertos. Dice que en los países asiáticos, en general en las tradiciones orientales, la gente se quiere mucho a sí mismo y luego secundariamente aprende a querer a otros y consigue ese equilibrio. Aquí hemos invertido todo el proceso, ¿no? Eso sería el tema. Es verdad que choca, pero porque el concepto que tenemos de compasión es un concepto no sostenible. Si solo piensas en los demás, eso se va a romper. ¿No hay más preguntas?
pues damos por cerrada la sesión. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que nos veamos en más circunstancias.